Amén. Era parte del capítulo 12 de Números. Y vamos a seguir con los problemas del pueblo de Israel y especialmente con los problemas que tiene Moisés. Aquí vamos a ver cómo María y Aarón presentan una acusación contra Moisés, una crítica. Critican a Aarón y María, critican a Moisés por su esposa, porque él se casó con una mujer, ¿no es cierto?, que era una mujer cusita. Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, por qué la había tomado, ¿no es cierto? ¿Por qué la había tomado esta mujer? María, ¿no es cierto?, hablaron a espaldas de Moisés. María y Aarón eran la hermana y el hermano de Moisés. Su desaprobación de Moisés y su esposa Cusita era un ejemplo de un principio, hermano, que luego declaró Jesús, que no era raro que un profeta no tenga honra entre su pueblo. Mateo 13:57 nos dice, fíjese, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos viene enseñando ya que el profeta no tiene honra sino en su propia casa y en su propia tierra? María lideró la crítica, ¿no es cierto?, que hizo con su hermano Aarón contra Moisés. Número 12:1 nos habla que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y la colocación de su nombre antes de Aarón indica que María, hermano, era la principal en el ataque contra Moisés. Y eran hermanos. Su descontento sugería que siendo profetisa no era una de aquellos 70 que fueron elegidos para ayudar en el gobierno, ¿no es cierto?, a Moisés en el traslado del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Ya? Ese era el gran problema que tenía esta mujer con su hermano. Entonces lo trasladó hacia la mujer del hermano, ¿no es cierto?, que era una mujer cusita, que no era judía. ¿No es cierto? Entonces, esta era la razón de la crítica. Algunos consideran esto como un pasaje problemático porque dice que la esposa de Moisés, llamada Séfora, era hija de un hombre de Medián, no de Etiopía. ¿Ya? Pero si Dios lo había aceptado con esa mujer y le encargó, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, ¿qué le importaba a la gente que la mujer fuera de otra nacionalidad? Algunos piensan que Séfora murió y que esta era la segunda esposa que Moisés tuvo después de su muerte. Aquí es donde empiezan, te das cuenta que desde el Antiguo Testamento comienzan las murmuraciones, los pelambres y a desprestigiar al profeta, al guía. La cuestión es bajarlo, ¿ya? Todo esto Dios lo está escuchando y lo está viendo. Recuerden que la vida de Moisés fue notablemente larga. Tenía más de 81 años, hermano, en ese momento. Ciertamente es posible que sobreviviera a más de una esposa. Pero, ¿por qué la pregunta, hermano? ¿Por qué la Biblia escondería que Moisés tenía una segunda esposa? Otros piensan que Moisés tuvo una segunda esposa además de Séfora. Esto es posible,
pero no parece probable, ¿ya? Porque la Biblia no lo dice y se ponen a sugerir cosas, ¿no es cierto? Otros sugieren que Yetro, el padre de Séfora, en realidad era de Etiopía. ¿Qué importaba, hermano, que fuera de Etiopía? Si era la madre, el padre de la mujer de Moisés, y se había mudado a Medián, por lo que Séfora era etíope, cusita de nacimiento, pero vivía en Madián. También es posible que cusita aquí fuera un término despectivo, utilizado como para criticar a Séfora debido a que tenía su tez oscura. Porque nosotros estamos acostumbrados a, ¿no es cierto?, hablar en forma despectiva de las personas por el color de su piel, ¿ah?, o por su estatura, o por su gordura. Estamos acostumbrados los seres humanos, ¿no es cierto?, a tener esas críticas. Y la crítica era justamente porque él había tomado a esta mujer que era cusita. Curiosamente, criticaron a Moisés y a su esposa por algo sobre lo que ella no tenía control. Ella no tenía control sobre su apariencia. Pudiera ser porque era etíope, negra o africana oscura, o porque tenía una tez oscura como la de los etíopes. Como lo mostrarán los siguientes versículos, la queja sobre la esposa de Moisés, hermano, no era el problema real. Muchas personas son criticadas por cosas que no son problemas, que no son el problema real, o son cosas sobre las que no tienen control. Aquí había un desafío a la autoridad espiritual de Moisés. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, ¿no es cierto? Esta pregunta, hermano, tenía la intención de hacerle una crítica demoledora a Moisés, expresada mediante la suposición de que Moisés era espiritualmente orgulloso, ¿ya?, que él quería solo figurar en el mando y que no los tomaba en cuenta él. Moisés cumplía lo que Dios le mandaba, hermano. Él no hacía lo que él quería. Dios era el que guiaba a Moisés. Moisés no guiaba al pueblo solo por lo que él creía que Moisés, Dios le ordenaba a Moisés lo que tenía que hacer. La idea era que Moisés se presentaba arrogantemente como el único vocero de Dios a Israel. ¿Se da cuenta? Y él era el vocero, si lo que Dios le había ordenado a Moisés. Él se iba a comunicar con Moisés, como lo ha hecho en todo este camino, ¿no es cierto? Y Moisés le comunica lo que Dios le había comunicado, se lo comunica al pueblo o a quien tiene que comunicar. Aunque se formuló en forma de pregunta, lo que dijo María, ¿no es cierto?, era un ataque contra la autoridad de Moisés y contra el Dios que designó a Moisés. Contra los dos es esta crítica, no solo contra Moisés, sino que también contra Dios, porque quien puso a Moisés al mando del pueblo fue Dios. En cierto sentido, la respuesta a su pregunta era no solo por Moisés ha hablado a Jehová, ¿ya? Dios habló al pueblo a través de Aarón en Éxodo 4:30 y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Dios habló de nuevo a Aarón a través de él en Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ¿ya?, le daba las instrucciones para presentarse delante del faraón o para después que salieron. María pronunció palabras inspiradas por Dios en Éxodo 15, 20, 21. Y María, dice, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con banderos y
panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque el extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. O sea, se acuerda del momento en que Dios abrió el mar rojo y que atrapó, ¿no es cierto?, al ejército de Egipto que perseguía al pueblo de Israel. En otra ocasión, de alguna manera, Dios habló a través de los ancianos de Israel. Por ejemplo, en Números 11, 24 al 20 y 25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y lo hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. En otro sentido, hermano, la respuesta a su pregunta era si Dios había hablado solamente por Moisés. Esa era la pregunta. Dios nombró a Moisés como el único líder de Israel. Y Dios usa a Moisés como un portavoz ante Israel, lo que les hablaba delante, ¿cierto? Él habla con Moisés y Moisés le transmite al pueblo lo que Dios le comunica. Aarón y María razonaron así. Nosotros estamos dotados espiritualmente y Dios ha hablado a través de nosotros. Por lo tanto, Moisés debe compartir su posición de autoridad sobre la congregación de Israel con nosotros. Este era el problema, hermano, que tenía Aarón, su hermana María, con su hermano Moisés. Ellos también se consideraban dotados espiritualmente y Dios había hablado a través de ellos también. Por lo tanto, Moisés debía compartir su posición de autoridad sobre la congregación de Israel con ellos. Dios no lo había establecido así, pues, hermano. ¿Por qué tenía que compartir esa autoridad Moisés con ellos si Dios no lo había ordenado? Pero ese era el problema grave que tenían los dos. Hablamos en castellano, era la envidia. No entendían que el hecho de ser dotado espiritualmente o de ser utilizado por Dios, hermano, no implicaba recibir la responsabilidad y la autoridad de dirigir al pueblo de Dios. Nosotros podemos ser dotados espiritualmente, pero a lo mejor Dios no nos tiene preparados para dirigir una congregación, ¿ya? Nos tiene preparados para otras cosas. Y Dios a ellos no los tenía preparados para dirigir el pueblo de Israel, sino que a Moisés lo tenía preparado. En cierto sentido era una pregunta extraña la que hacían. Dios había hablado a través de Aarón y María en Éxodo 4:30. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Este, hermano, no era realmente una pregunta, sino un intento de elevar a María y Aarón. Ellos querían algo de la autoridad y la atención que Moisés recibía por la designación de Dios. Pero Moisés había sido designado por Dios y ellos querían autodesignarse por Dios. No funcionaba así. Por diseño de Dios, Dios diseñó así. Moisés tenía una posición singular de liderazgo sobre Israel. Porque el Señor lo diseñó así. Él lo dispuso así. Moisés tenía esa posición. En este punto, Israel no era dirigido por un congreso o un comité. Este tipo de liderazgo, hermano, se ve a menudo en la Biblia a través de hombres como Josué, David
Daniel, Santiago, Pedro, Pablo, Timoteo y Tito. Por supuesto, el mejor ejemplo de este tipo de liderazgo, ¿quién fue? Jesucristo, cuyo estilo de liderazgo se nos ha ordenado imitar, hermano. Ese es el liderazgo al cual nosotros debemos seguir, ¿cierto? Imitar, ¿ya? El estilo de liderazgo que tenía Cristo, un liderazgo humilde. Nunca fue prepotente, nunca fue grosero, nunca. Al contrario, amor. De vez en cuando escuchamos algún simplón o cualquier otro hablar en contra de un ministerio de un solo hombre. Cuando han sido un ministerio de un solo hombre desde el comienzo del mundo, hermano, hasta el día de hoy. ¿Cuántas iglesias no son dirigidas por un solo pastor? Iglesias grandes, no son grandes congregaciones. Y cada vez que tratas de tener cualquier otra forma de ministerio y aún haciéndolo de manera correcta, de corazón ante los ojos de Dios, muy pronto te encuentras, hermano, con arenas movedizas. Siempre te vas a encontrar con estos problemas. Y Jehová, por ejemplo, lo oyó, por supuesto, lo que dijo María a Aarón. Dios lo oyó. Dios siempre lo hace. Y Él siempre oye según la verdad. No según la manera o la mera apariencia. María y Aarón acusaban a Moisés de orgullo. El mismo pecado que los motivó a hacer la acusación. Ese pecado que a ellos los motivó a hacer esta acusación porque se sentían orgullosos de que eran espirituales y que tenían los derechos también a tener autoridad sobre el pueblo. Esa acusación, ¿no es cierto?, que ellos hicieron, ¿no es cierto?, es un pecado. Estaban pecando, no contra Moisés, estaban pecando contra Dios, que fue quien designó, hermanos, a Moisés para que guiara al pueblo. Y aquel varón era muy manso, dice Dios, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era humilde de corazón Moisés. Y aquel varón Moisés era manso. Moisés no tenía ningún problema con el orgullo. Él era muy manso. Todo lo contrario, sus acusadores eran los que tenían un problema de orgullo. Porque como ellos se creían espirituales, ¿no es cierto?, entonces ellos también, ese orgullo, ¿ya?, ellos también querían dirigir al pueblo y por eso criticaban a Moisés. Si él, genuinamente humilde, Moisés fue acusado de orgullo y de una manera dictatorial. Esto demuestra, hermano, que las acusaciones de orgullo y de actitud autoritaria a veces son falsas. A veces son falsas. En este caso, la acusación era falsa, aunque la hicieran personas cercanas al acusado, que eran sus hermanos. Pero no era la verdad, porque Dios reafirma que Moisés era manso de espíritu, humilde de corazón, dice. Más dice que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta declaración, si fue escrita por Moisés, parece, hermano, ser contradictoria. No parece apropiada que un hombre manso escriba sobre su gran humildad. Pero eso no lo dijo Moisés, que él era humilde. Dios reconoció y les dice que su hijo Moisés era manso y humilde de corazón. Aunque Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, es probable que alguien añadiera este comentario después de la muerte de Moisés. Tal vez Josué, que había conocido bien a Moisés. Otra parte de los libros de Moisés, que fue completada por un editor inspirado posterior,
fue el relato de la muerte de Moisés. Cualquiera de estos puede haber puesto, ¿no es cierto?, en Deuteronomio 34, en el capítulo 34 de Deuteronomio, tal vez Josué también fue el editor que añadió este comentario después de la muerte de Moisés. Quizás asimismo fue el editor y añadió esto en Deuteronomio 34. Es imposible ver que Moisés no empezó como el hombre más humilde de la tierra. Es importante, hermano, darnos cuenta cómo llegó cuando Dios lo llamó en esa zarza. Recordémoslo. Moisés, Moisés. Él era tardo para hablar, según él. Se había educado en las mejores universidades, ¿no es cierto?, de Egipto, pero los 40 años hablando solo con las ovejas le habían disminuido su personalidad y no se encontraba capacitado para rescatar al pueblo. Como príncipe de Egipto, porque él era el hijo de la princesa de Egipto, ¿no es cierto?, la que lo rescató de las aguas. Moisés creció orgulloso y confiado en sus habilidades. Fue solo el tiempo del desierto, los 40 años cuidando los animales del suegro, el que lo hizo un hombre humilde, capaz de ser grandemente usado por Dios. Puede que haya sido eso, pero puede que la mansedumbre haya venido de antes. Eso no, la palabra no lo aclara. Manso, dice que es una palabra que en otros lugares solo se utiliza en poesía. A veces se refiere a los que están en verdadera pobreza o a los que son débiles y susceptibles de ser explotados, hermano. Pero si Dios decía que Moisés era manso, no lo podemos contradecir. Dice que en Amós, el libro de Amós, capítulo 2, versículo 7, dice: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. En Isaías 11:4 nos dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Tales personas, hermanos, deben buscar la ayuda de Dios. Cuando nos encontramos en esas condiciones de envidia, ¿no es cierto?, de querer ser superiores a otras personas, o nos creemos superiores, que somos más sabios, que conocemos más, que podemos dirigir de mejor forma. Entonces, porque somos a veces incapaces de ayudarnos a sí mismos. No somos capaces de ofrecer la ayuda sin interés. La palabra miserable difícilmente podría ser apropiada en el contexto de este capítulo, hermano. Moisés ha estado bajo ataque desde todos los frentes, desde que comenzó. Moisés era miserable debido a que la gran carga que tenía que soportar en el cuidado y gobierno de este pueblo, hermano, y debido a la ingratitud de este pueblo, rebelión, tanto contra él como contra Dios, ¿cierto?, de esta depresión y aflicción, veamos la prueba con más completa en el capítulo anterior. El poder que envidiaba era opresivo para su poseedor y era más de lo que cualquiera de sus hombros podía sostener. Él no estaba capacitado para manejar un pueblo completo y por tanto tiempo, pero Dios sí confió en él, hermano, y Dios lo apoya, y él
Dios va adelante, ¿no es cierto? Y lo va dirigiendo y le va hablando. Pero Dios, hermano, le responde a las acusaciones de María y Aarón que tuvieron contra Moisés. La dramática aparición de Dios a María y a Aarón, dice la palabra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón, a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Jehová salió, descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Luego no hubo una gran demora. Muchos de los juicios de Dios tardan en llegar, al menos desde una perspectiva humana, pero en ocasiones, hermano, Él trae su justicia inmediatamente. Salid vosotros tras el tabernáculo de reunión, en lo que parece haber sido una voz audible. Dios llamó a los tres para que se presentaran ante el tabernáculo de reunión. Tal vez Miriam y Aarón pensaron que Dios utilizaría esta situación para corregir a Moisés, de quien decían que era orgulloso y dictatorial. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, tomó un interés personal y poderoso en este importante asunto, hermano. Quería dar a conocer claramente su voluntad. Dios nunca deja dudas cuál es su voluntad, hermano. Y Dios reivindica a Moisés. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, hermanos, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y le dijo, cara a cara hablaba él con Moisés. La base de la queja de María y Aarón, hermano, eran esencialmente que tiene de especial Moisés. ¿Qué tenía de especial Moisés? Aquí Dios explica exactamente qué era tan especial en él. La mayoría de los profetas, hermanos, reciben revelaciones a través de sus sueños o en una visión. Pero Dios hablaba con Moisés cara a cara, hermano, cara a cara, desde un principio en el monte Sinaí, después cuando le entregó las tablas de la ley, que también el pueblo de Israel lo hizo escuchar su voz audiblemente a los que esperaban bajo el monte. Hablaba con Moisés cara a cara. Entendemos la frase cara a cara en el sentido de una cercanía grande y sin obstáculos en la relación. No lo tomamos en el sentido, hermano, de que Moisés viera literalmente un rostro material o físico de Dios, en el sentido de ver el rostro material o físico, ¿no es cierto? Porque nadie puede ver a Dios y vivir, en lo que dice la palabra. En Éxodo 33, 20, dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es cierto, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Esto le dijo Dios a Moisés, que no le podía ver el rostro. Entonces, cuando en un momento en que se iba a encontrar con Moisés, acuérdese que había un hoyo en una peña donde se escondió Moisés y Dios lo tapó y lo vio solamente la espalda, pero nunca le ha visto el rostro a Jehová. Esto también demostrado por la frase,
verá la apariencia de Jehová. Esto es lo que Moisés realmente había visto de Dios con sus ojos físicos. Solo la apariencia de Jehová, nada específico, porque no podía ver al Señor y vivir. Eso, esta claridad, hermano, de la revelación de Dios hacia la montaña sagrada, hacia único a Moisés. Solo Moisés podía acercarse a la montaña sagrada y contemplar a la persona divina. Solo su rostro irradiaba tras estos encuentros. Otros podían oír las palabras. Solo Moisés ve la persona de Dios, pero nunca su rostro. Como mínimo, estas palabras hablan de un nivel, hermanos, de intimidad sin precedentes entre Dios y Moisés. No hay precedentes de otra persona o de otro ser que haya sido tan cercano a Dios como lo fue Moisés. La palabra apariencia, hermanos, se usa para las representaciones visuales, cuadros o imágenes de seres terrenales y celestiales. Solamente imágenes. Él no veía físicamente a Dios. En Éxodo 24 nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Job vio la forma de alguien, pero no pudo identificar a la persona a partir de ella. Job, en capítulo 4, versículo 16, dice, paróse delante de mí delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, nada más es lo que Job dice en este versículo. Mi siervo Moisés, dice Dios, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. ¿Ya? Moisés disfrutaba de una notable comunión con Dios. Y vale la pena, hermanos, considerar el por qué. Porque Dios necesitaba un hombre así de íntimo con él, para ser recipiente de revelación y un líder apropiado para la nación durante este tiempo extraordinario del Éxodo. Esta comunión fue un regalo de Dios soberano para Moisés. Un regalo, ¿se imagina, hermano? Una comunión con Dios del tipo que tenía Moisés para cualquier ser humano. Qué regalo más grande, qué regalo más hermoso. Porque Moisés era un hombre manso, decía Dios. Solo a los mansos, aquellos que genuinamente centrados en los demás, preocupados de los demás, se les puede confiar tal comunión con Dios. Solamente a esos mansos, ¿no es cierto? A esos que genuinamente centrados en los demás, preocupados por los demás, se les puede confiar tal comunión con Dios, hermano. Fue porque Moisés, según Dios, es fiel en toda su casa. Su andar de rectitud y pureza, hermano, demostrado a lo largo de 40 años en oscuro servicio a Dios, en las cosas más pequeñas, reveló el corazón fiel que Dios dio en Moisés. La visión de Dios no se da a la gran capacidad intelectual o al don mental, sino a aquellos que como siervos son fieles en la administración de la casa de Dios. Tales son los que gozan, hermano, de la comunión cara a cara y del hablar directamente. Fiel en toda mi casa, dice Dios. El autor de Hebreos citó esta idea
en Hebreos 3, 5, 6. Y nos dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, hermano. Haciendo un contraste entre Moisés y Jesús. Moisés fue un siervo fiel en toda la casa de Dios, pero Jesús, hermano, fue y es el Hijo de Dios, constructor de su propia casa, la iglesia. Esa es la diferencia. Además, Moisés vio la forma de Dios y escuchó su palabra, pero Jesús era la palabra en la forma de Dios. Él era la palabra en la forma de Dios. Era Dios. Juan 1:14 al 18 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta, hermano? Qué maravilloso es. A Dios nadie le vio jamás, hermano, pero el unigénito Hijo de Dios sí que le vio. Él está sentado en el seno del Padre. Él ha dado a conocer al Padre, el cual siendo forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, dice Dios, porque por mucho que María y Aarón no quisieran reconocerlo, Moisés tenía un llamamiento y un equipamiento único ante el Señor. Ellos no hablaron en contra de Moisés como el líder de Israel, tanto como hablaron en contra de Moisés, el siervo de Dios. Más que como el guía de Israel, hablaron como el siervo de Dios. ¿Ya? Eso es lo que ellos ponían en duda, que ellos eran más capaces, eran más espirituales que Moisés. No es que Moisés estuviera más allá de toda crítica. Nadie, ningún hombre, ningún ser humano está libre de críticas, hermano. Ni que debía ser simplemente obedecido y alabado, ni que nunca debía ser confrontado ni formulársele preguntas difíciles. De hecho, otro pariente de Moisés, su suegro Yetro, se enfrentó a Moisés y le hizo preguntas difíciles, muy usado por Dios cuando hizo esto. En Éxodo 18, versículo del 12 al 24, María y Aarón deberían haber tenido miedo de hablar contra Moisés, porque su crítica era mezquina, por algo que estaba más allá del control. La nacionalidad o la apariencia de la esposa de Moisés, María, no tenía nada que ver. María y Aarón deberían haber tenido miedo, porque su crítica simplemente no era cierta. Moisés no era un hombre orgulloso, sino el hombre más humilde de la tierra. María y Aarón, hermano, deberían haber tenido miedo por sus críticas. Estaban celosos de toda atención que Moisés estaba recibiendo y querían algo para ellos.
Los líderes, hermanos, de la casa de Dios deben rendir cuentas y estar abiertos a las críticas y a los cuestionamientos. Pero lo que no deben es convertirse en blancos silenciosos de aquellos cuyas críticas son mezquinas, falsas y egoístas. Eso es lo que no debe suceder. Entonces, después de hacer evidente su ira, la presencia notable de Dios se fue. Esto, hermanos, dejó una pausa extremadamente incómoda para María y Aarón. Pero el castigo de Dios para María y Aarón no podía ellos quedar sin castigo. María se convierte en leprosa y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. La lepra era una enfermedad de descomposición y corrupción corporal, hermano. Se consideraba una muerte andante y María tuvo un caso avanzado de lepra. Leprosa como la nieve. Y en ese momento Dios hizo que su cuerpo reflejara su corazón. Aunque la lepra es la traducción tradicional de la raíz hebrea Sara, es inexacta, hermano. La verdadera lepra, enfermedad de Hansen, no llegó a Oriente Medio hasta los tiempos del Nuevo Testamento, por lo menos. La lepra verdadera tampoco desaparece espontáneamente como pueden hacerlo las diversas dolencias enumeradas en Levítico 13:14. Mas el día que apareciera en la carne viva será inmundo. O sea, María pasaba con la lepra a ser inmunda. Más bien la lepra bíblica, hermano, es una afección cutánea escamosa y desigual, como la psoriasis o la eczema grave. Es posible que la descamación perdón, y el desprendimiento de las escamas asociadas a tales dolencias motiven la comparación con la nieve y el niño que nace muerto. Y Aarón y, y Moisés, ¿no es cierto?, miraron a María y aquí estaba leprosa. Parece que María no lo supo de inmediato. Aarón se dio cuenta primero al volverse y mirar a su hermano. Hermano, vamos a dejar hasta aquí y vamos a dejar la segunda parte para otro día. Es un pedacito más corto. Espero